¿Cómo están a todos y todas los amigos y amigas de la Maestría en Derecho Internacional Económico? Estamos con Gerardo Guzmán, quien va a ser otro de los docentes de nuestro curso de Derecho Financiero Internacional para que puedan conocerle y que nos cuente un poco sobre este mundo que es el derecho financiero. Gerardo, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo estás? Antes que nada, agradecerte a ti, a la universidad, a la maestría en Derecho Internacional Económico por la oportunidad. Muy contento de poder participar en este ciclo dictando con la doctora Isabel Gutiérrez y agradecerles además por brindarme la oportunidad de ayudarlos, de colaborar en este espacio, que creo que es bastante útil, además previo al inicio del curso, como para difundir un poco más de estos temas que nos gustan y a los que nos dedicamos, que son los temas de derecho financiero, ¿no? O sea, que encantado de compartir hoy día y contigo y todas las preguntas que tú tengas al respecto. Muchas gracias. Primero queríamos que nos cuentes un poco más sobre ti para conocerte. ¿Cuál es tu trayectoria como abogado? ¿Cómo llegaste al derecho financiero? ¿Por qué te gusta la rama? Sí, gracias, Víctor. En realidad, desde que inicié las prácticas en temas de derecho, estuve vinculado al derecho financiero. Al inicio de mi carrera, bueno, al inicio haciendo mis prácticas preprofesionales eh, como practicante de un estudio de abogados, estuve bastante vinculado a todo el tema de la reestructuración patrimonial, a lo que le decimos derecho concursal, y que es una rama que en esa época en que yo empecé a practicar eh, estaba muy en boga justamente porque empecé a practicar en medio de una crisis económica en la que vivía el país, ¿no? Hoy en día, y dadas las coincidencias, conversamos y se inicia el dictado esta maestría justamente viviendo otra crisis, ¿no? Cada crisis tiene sus particularidades, pero sí, justo fue eso y fue lo que me llevó a practicar en un área que justamente se llamaba un área financiera, ¿no? Y de reestructuraciones, ¿no? Pero en vez de focalizarnos más en el tema de la captación de recursos, como es el financiamiento, en estos casos nos vinculamos más con ayudar a nuestros clientes a solucionar sus problemas, ¿no? De ya financiamientos existentes, ¿no? Y era una rama muy bonita porque había mucha negociación, ¿no? A veces en el financiamiento hay una relación muy bilateral solamente con el banco o con uno o más bancos o con los bonistas, pero que están representados, ¿no? Por algún representante de obligacionistas. Pero en este caso, pues era negociar con todos los acreedores y de diversos rubros, los bancos, los proveedores, los trabajadores, la SUNAT. Entonces tenías ¿no? Una gran variedad y entender a cada acreedor era algo muy simpático y que creo que me dio cierta experiencia que valoro mucho en mi carrera. Y después, bueno, muy vinculado al tema ya corporativo y financiero, posteriormente a eso. Claro, las crisis no duran siempre, pero son cíclicas también, ¿no? O sea, ocurren en algún momento y van a terminar regresando. En la etapa un poco de crecimiento del país, que fue ya cuando ya empecé a ejercer como abogado, sí vi ya muchos más financiamientos, operaciones de manejo, de fusiones y adquisiciones, ¿no? Y recientemente también he estado bastante vinculado a operaciones de mercado de capitales, ¿no? Emisiones de bonos, principalmente. Y durante toda esta trayectoria también he estado, o sea, no he dejado de la práctica del derecho a reestructuración, ¿no? Y el derecho concursal, ¿no? Incluso tuve la suerte de poder tener una experiencia, después de mi maestría en Londres, trabajé un año en un estudio en Nueva York que se llama Kirkland & Ellis y estuve en el área corporativa, porque esa era parte del programa de asociados extranjeros. Pero durante ese año yo mismo pedí practicar en temas de reestructuración, porque había un área de reestructuración en este estudio en Nueva York muy importante, y si bien las normas son distintas y es otra realidad, otro mundo, igual ayudé y estuve metidos en algunos casos, así que eso también suma y creo que va a sumar mucho para los alumnos de la maestría, sobre todo al haber tenido esta experiencia también en un estudio de fuera. Y después, un poco contándote de lo que hice en mi relación con el derecho financiero, después me fui a trabajar a México, ¿no? Y trabajé en el estudio Galicia, que es uno de los estudios más importantes de México,
donde también vi corporativo y también me metí a ver temas de reestructuración, o sea que, y porque lo consideré necesario. Y, por ejemplo, en México la legislación es un poco más parecida y pude adentrarme más en los casos, pero creo que toda esa experiencia va a servir mucho para el dictado del curso y sobre todo porque creo que en estos casos, ¿no? De las maestrías y los dictados, creo que la casuística es importantísima, ¿no? O sea, podemos hablar de teoría y está bien, pero yo creo que el poner un caso sobre la mesa y discutirlo, ¿no? Armar equipos entre, ¿no? De las principales partes, y eso creo que de mi experiencia en estos temas enriquece mucho más, ¿no? Así que eso es un poco cómo me relacioné con el derecho financiero, Víctor, respondiendo a tu pregunta. Muchas gracias. Ahí me ha surgido otra duda, porque nos has hablado de México, nos has hablado de Estados Unidos, nos has hablado de Inglaterra. ¿Crees que en este mundo globalizado hay un hilo común en lo que es lo financiero, lo de la reestructuración, o siguen habiendo esas peculiaridades y diferencias que nos comentabas? O sea, yo creo, por lo que, al menos hablando de ciertas partes del mundo, al menos las que a mí me han tocado visitar y ejercer, ¿no? Yo creo que efectivamente sí encontré muchas cosas similares, ¿no? En el tema tanto en la parte del derecho financiero como de reestructuración, ¿no? Porque, sobre todo porque son países que tienen cierta vinculación, o sea, todo el tema de Estados Unidos tiene mucha vinculación con el mercado sudamericano, ¿no? El mercado de esta región, porque tienen, es más, en el estudio de Nueva York yo estaba muy vinculado a un área que veía prácticamente todos los casos de inversión con países de la región latinoamericana. Y ahí es donde efectivamente tú puedes dar más aporte en estos estudios, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, cuando hice la maestría en Londres, los estudios de Londres, yo me acuerdo que traté de conseguir trabajo allá, no lo conseguí, bueno, tampoco es que lo terminé de agotar las vías, pero por ejemplo, tenía mis amigos que eran de países de árabes y los estudios londinenses preferían contratarlos a ellos porque la inversión de esos países era mucho más fuerte o su relación con ellos era mucho más directa y les convenía tener una persona que sepa inglés, que tenga una maestría en Londres y que además conozca la cultura de los países árabes. Entonces, yo me decía, pero yo no tengo mucha relación, mis clientes no están interesados tanto en los países de Latinoamérica, pero en Estados Unidos era completamente otra historia, ¿no? Entonces, ahí encontré cierta, ¿no? Cierta vinculación, ¿no? Porque el norteamericano, por cierta parte de sus clientes, necesita estar familiarizado con este tipo de negocios, entonces, o con las realidades de los países de nuestra región, ¿no? Y en el caso de México, ni hablar, ¿no? Porque México sí, es más, la cultura del mexicano, al menos por la experiencia que yo tuve, muy parecida a la peruana, ¿no? Entonces, sí, yo creo que pese a haber estado en países o haber tenido experiencias fuera del país, creo que siempre estuve trabajando o involucrado en áreas o en prácticas que no dejaban de tener relación o con mi país o con países de mi región. Y eso creo que también ha sido positivo, ¿no? Como experiencia. Oye, muchas gracias. Y disculpe que me esté saltando tantas dudas, pero es porque es muy interesante, ¿no? No, encantado, Víctor. Ajá. ¿Y cómo es el trabajar porque cuando hay alguna operación internacional hay que trabajar con, digamos, abogados de otros países? Eh, ¿Qué es qué es lo más importante en esa relación cliente-abogado de otro país para que una operación pueda salir bien? ¿Es solamente confianza o hay algunos otros aspectos que también entran a jugar ahí? O sea, esa es una pregunta muy interesante, Víctor, porque, por ejemplo, estando trabajando fuera, Ujú. eh, normalmente en los casos en que yo tenía mucho más exposición o contacto directo con los clientes de fuera o con clientes de la firma que eran, porque eran clientes de todo el mundo, era justamente en los casos en que ellos tenían problemas directamente relacionados ya sea al mercado peruano o a otro país de la región. Y ahorita recuerdo una experiencia de un caso, sin mencionar nombres, justamente que el estudio donde yo trabajaba en Nueva York tenía una sede en Hong Kong.
y justo la sede de Hong Kong tenía un tema directamente peruano, con una empresa pesquera en Perú. Y quería entender la normativa, quería entender cómo era, porque, o sea, literalmente son, o sea, esa sí es otra cultura, entonces ellos querían entenderlo, ¿no? Y literal tú tienes que explicarle todo porque hay cosas que tú consideras que como que ya son presupuestos, pero para ellos no lo eran. Ellos necesitaban que tú les explicaras y te preguntaban y todo. Y ahí, por ejemplo, viene el primer aspecto que tú mencionabas muy bien, Víctor. O sea, transmitirle primero seguridad, que tú estás muy claro con tus conceptos, que tú conoces, que no solamente conoces la teoría, que tú has visto las cosas en la práctica, porque ellos también quieren percibir si esto funciona o no funciona, ¿no? Y a la vez en ese mensaje transmitirle confianza, porque ellos se están enfrentando ¿no? Y muy probablemente muchos de ellos ni conozcan Perú, y dirán qué hay en Perú, cómo funcionará Perú, qué sabrán de Perú. Entonces puede haber muchos temores, ¿no? Muchas incertidumbres. Entonces ahí la labor del abogado tiene que ser de transmitir mucha seguridad, una palabra clave que tú has mencionado, confianza. O sea, darle una confianza y hacerlo sentir que realmente tú estás en control de las cosas, ¿no? Y que él, porque al final esto se traduce en, oye, yo te voy a dar un poder, mi cliente te va a dar un poder a ti para que tú me representes todas las gestiones. Entonces, mucha confianza, ¿no? Mucha confianza. Obviamente se hace a través de estudios como estos estudios en Nueva York, que son firmas pues con reputación pues súper garantizada, pero, pero cuando hay mucha incertidumbre y no se conoce, ¿no? Como vas a entrar al bosque tenebroso, ¿no? Entonces, si vas a tener un guía, tú quieres que ese guía, pues te dé la tranquilidad que vas a atravesar el bosque y vas a salir a ver la luz al fondo, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Muy importante, porque ya al final, es más, tú le puedes estar contando que una ley es así, aplica así, no va a tener forma de comprobarlo, ¿no? Él simplemente va a confiar en tu palabra, ¿no? Va a confiar en tu consejo. Entonces, mucha confianza en este tipo de situaciones y a partir de eso también se han construido relaciones a partir, por ejemplo, de esta experiencia, después he tenido a, a, a clientes que después ya en el transcurso de mi ejercicio profesional me han vuelto a buscar y eso también es parte de haberle transmitido un buen consejo y con confianza, ¿no? Muy, muy importante eso. Oye, muchas gracias y disculpa, bueno, está relacionado de que nos hayamos ido para allá, pero que quería aprovechar justamente tu experiencia y que los alumnos y alumnas van a disfrutar durante el semestre. Pero tal vez regresando al tema y agradeciéndote también por tu tiempo, ¿cuál crees ahora en este momento de coyuntura cambiante que es un tema importante en derecho financiero? ¿Qué oportunidades hay en esta coyuntura? Pero siempre lo repetimos con la firma en que yo trabajo y creo que se ha repetido en muchas organizaciones. Creo que las crisis son momentos también de oportunidades, ¿no? En las crisis, no solamente para el derecho financiero, sino en cualquier otras ramas, eh, se ven, ¿no? Casos en los cuales personas pueden demostrar de qué están hechos o pueden demostrar mayor temple o ganas de empujar o ganas de encontrar en la crisis alguna oportunidad también de surgir y creo que eso es muy importante. Yo me he quedado mucho con la idea de que las crisis son momentos de oportunidades y yo creo que en el tema del derecho financiero y ya llevándolo a la rama de los abogados, es importante como abogados y como personas que entendemos, no, tú sabes, Víctor, pero lo comento para los que están escuchando esta conversación. Yo tengo un máster en Derecho y Economía y yo me preocupé de hacer el máster en Economía porque sí o sea, necesitaba, aparte de que me gusta leer temas de economía, de finanzas, pero necesitaba estudiarlo, ¿no? Estudiarlo para después poder darle un complemento a mi carrera, sin dejar de ser abogado nunca, ¿no? Uno nunca tiene que dejar de ser la carrera que le has dedicado mayor tiempo en tu vida. Yo nunca voy a dejar de ser abogado, pero le sumo esa experiencia. ¿Y por qué lo menciono? Porque esto nos permite en situaciones como esta ayudar a nuestros clientes o a las personas que busquen nuestro consejo legal a enfrentar este tipo de crisis, ¿no? Entonces, desde mi lado me ha tocado en los últimos tiempos ayudar a algunos de mis clientes a refinanciar sus deudas, a reprogramar sus pasivos, a ver que desde el consejo legal
y económico, financiero de alguno que uno conoce, ver cómo permitirle a estas personas, a estas empresas o clientes, pasar la crisis, mitigar los riesgos que pueden existir. Entonces, si bien en una época de bonanza puedes ayudar a tus clientes a captar más capital o hacer más inversiones, en este momento también es importante el consejo legal, pero para tratar de cuidar las inversiones de tus clientes, ¿no? De protegerlas, ¿no? De si tiene algún problema con algún acreedor, ayudarlo a negociar una salida. O sea, y las dos partes tienen sus temas interesantes, pero yo creería que ahora, en esta coyuntura, la labor tiene que ser de repente de repente es un poco más delicada, ¿no? Porque de repente cuando quieres invertir es porque de repente hay, ¿no? De repente hay un excedente, ¿no? Pero cuando no hay un excedente y tienes que cuidar eso poco que tienes, quizás ¿no? Hay que redoblar la seguridad, hay que ponerse un poco más atento, porque ya la situación lo amerita. Entonces, sobre todo en este momento en que hay muchos temores producto de la coyuntura política, es muy importante. Yo creo que hay muchas oportunidades de seguir explotando y seguir desarrollando el derecho financiero, porque justamente el ayudar a las personas, a las empresas o a quien te pida consejo a preservar esos activos, esos negocios, a mitigar los riesgos, va a ser lo que en el futuro, cuando haya una bonanza, permita a esas empresas otra vez crecer, ¿no? Si dejamos que todas estas empresas quiebren, creo que muy probablemente no vamos a poder quizás disfrutar de las etapas de bonanza, ¿no? Hay que ayudar a preservar lo que existe, transmitir mucha tranquilidad también, creo que es importante, ¿no? Los temas financieros, como lo dicen los economistas o los temas económicos, se mueven en base a muchas expectativas, ¿no? Entonces, eh, creo que compete ser mesurados, ¿no? En los consejos, en todo, no generar mucha desesperación, porque creo que eso no contribuye, ¿no? Hay que esperar, hay que ver cómo transcurren las cosas, y yo creo que por ese lado nos toca ser responsables, muy responsables, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay muchas oportunidades, Víctor, y desde las plataformas que vamos a tener, por ejemplo, de la maestría, también nos corresponde un poco eso, ¿no? Quizás los cursos siempre tienen un contenido, pero dependiendo de la coyuntura, creo que se puede también orientar en ciertos temas, ¿no? Hacia dónde tú quieres un poco llevar el, esa lección que quieres que se lleve el alumno, ¿no? El que está aprendiendo. Y es justamente hoy, en esta etapa de coyuntura, busquemos las formas de identificar riesgos, cómo mitigarlos ante la situación, estas crisis, ¿no? Y justamente lo que te comentaba, ¿no? Ahora uno de los aportes para la maestría va a ser, al menos en las sesiones que me toque, desarrollar un poco el tema de la reestructuración patrimonial, ¿no? El tema de la refinanciación, ¿no? Cómo enfrentar, pero no para quebrar las empresas, al contrario, para ver fórmulas de resurgir, de reflotarlas, ¿no? ¿No? En la medida que sean viables. Así que eso me parece bastante interesante. Claro, porque rescato algo que tú decías, y es que a veces estos fenómenos son cíclicos, ¿no? Tal vez en la parte que estamos bajando es un momento para, mientras se pueda potenciarse para el momento que venga la subida y estar más preparadas y preparados. Es totalmente cierto. Y esto es cíclico, ¿eh? Siempre es así. Así que tenemos que prepararnos siempre. Así que es es una buena época dentro de las situaciones que nos rodean. Pero digo, es una buena época de repente para difundir ciertos tipos de conocimientos asociados al derecho financiero que nos permiten de repente sobrellevar las crisis, ¿no? Creo que eso es importante. Sí. Muchas gracias, Gerardo. Como cada vez que una conversación es interesante, el tiempo se nos ha ido volando. Se nos iba a Pero, volar. sí, sí. Pero Le decía. no sé si quieres dejar algún mensaje final para las personas que nos están viendo y que les interesan estos temas. Sí, sí, bueno, lo primero siempre agradecerles a todos ustedes, Víctor, a ti, a la maestría, a toda la gente que te rodea, tienen un equipo de verdad bastante
bastante bueno, bastante eficiente. A mí en estos días previos me he sentido muy cómodo, tienen una muy buena atención y todo, de verdad que muchas gracias a todo el equipo de la maestría. Pero si se trata de algún mensaje, yo, y sobre todo a los que puedan meterse a la maestría y a los que quieran ser alumnos libres, pero siempre traten de, o sea, profundicen, estudien los casos, o sea, eh, piensen sobre todo en cómo aportar, en cómo eh, estudiar los casos o estudiar las lecturas y ver de qué manera uno puede enriquecer mucho más, porque si hay algo que a mí me parece crucial en este tipo de dictados es que eh, claro, yo salgo a contar algunas tenerlas, pero a mí me interesa mucho escuchar a las personas, ¿no? Y me interesa mucho ver cómo enfocan ellos los temas, cómo los analizan. Y creo que en la medida que todos hagamos nuestra tarea de estudiar, de revisar, de analizar, de pensar, creo que todos, ¿eh? Todos en la maestría vamos a salir enriquecidos. ¿Eh? O sea, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y que piensen además que esto no solamente es la maestría, o sea, este es el inicio, o sea, esto es y yo una de las cosas, de las lecciones que me llevé en mi maestría cuando la estudié en Londres fue, y me lo dijo un profesor, uno de los profesores que le tengo mucho respeto y cariño, Rodrigo Olivares, me lo dijo, ¿no? O sea, me dijo, aquí empiezas, ¿no? Acá empieza, o sea, este es simplemente el inicio, y vas a seguir estudiando e investigando. Lo que yo quiero es que tú tengas ahí el germen de por vida de la investigación, del estudio y de todo. La maestría se acabó acá, pero tú vas a seguir en tu casa, en un café, en donde sea, y tienes que seguir estudiando, investigando, pensando, siendo creativo. Y ese análisis crítico y de pensar y estudiar es lo que te tiene que dejar. Por eso yo creo que la maestría es el comienzo, es la catapulta. Y después hay que seguir hacia adelante y continuar. ¿No? Buenísimo, totalmente de acuerdo. Oye, muchísimas gracias nuevamente, Gerardo, por tu tiempo, por estar con nosotros. Ya habrá nuevas actividades durante el semestre. Y a todos y todas las que quieran conocer más de Gerardo y aprender con él, porque él lo acaba de decir, aprender con él, de él y con él, pues tienen hasta el 4 de agosto para inscribirse. Muchas Perfecto. gracias a todos y todas. Gracias, Gerardo, que estés muy bien. Gracias, Víctor. Hasta Un luego. abrazo, cuídate. Chao, chao.